La mayoría de nosotros no tenemos idea de que estamos jugando un juego cuyas reglas son secretas y cuyo verdadero ganador permanece oculto. El mundo se despliega como un tablero de ajedrez donde cada uno ocupa una posición determinada, muchas veces sin darse cuenta. Eres un peón, una torre o quizás un caballo, maniobrando entre movimientos calculados que dictan el rumbo de tu vida. Las masas sufren en silencio, creyendo que sus jugadas son propias, mientras las verdaderas fuerzas que manipulan este escenario permanecen tras las cortinas, invisibles, pero omnipresentes. Es fácil sentir confusión, una falta de claridad en un mundo tan complejo. Trabajas arduamente, pero el reconocimiento parece un privilegio reservado a unos pocos. Aumento de carga, repetición y desvalorización crean un ciclo vicioso. Y la pregunta persiste: ¿cuál es tu papel en este juego? Es imperativo entender que el dolor que sientes es parte de un tablero mucho más grande, donde la dinámica de poder moldea todo a tu alrededor. Considera la analogía del ajedrez. Cada movimiento es una estrategia, un intento de control en un escenario donde solo unos pocos realmente desempeñan el rol de jugador. Las masas son frecuentemente desechadas, sacrificadas en nombre de una victoria que beneficiará únicamente a aquellos que se encuentran al acecho. Es una danza delicada, donde el silencio se convierte en un arma, el silencio de quienes saben, pero no hablan. Confrontar esta realidad es liberador. Reconocer no solo tu posición, sino también tu capacidad de acción, es el primer paso para el cambio. Cuando comprendes el juego, comienzas a tener la posibilidad de reescribir tus propias reglas. El poder no necesita de una audiencia. Cuando te niegas a ser solo otra pieza más, el verdadero control se manifiesta. En el silencio que sigue a tu decisión de no someterte, se revela una nueva estrategia. La autenticidad no necesita reconocimiento, impone respeto. Ya seas un peón o una torre, todos tienen un papel crucial, aunque a menudo no lo perciban. En la estructura invisible del poder, la verdadera distinción entre los jugadores y las piezas es más feroz de lo que imaginamos. Los peones son la masa, los trabajadores, quienes impulsan el juego hacia adelante. Pero, ¿qué sucede cuando esos mismos peones se convierten en desechables, sacrificados en un tablero diseñado por torres que se alzan altas, simbolizando protección y control? Cada pieza lleva una responsabilidad, pero la diferencia de valor dentro de este juego es brutal. Los peones luchan apasionadamente, sin darse cuenta de que sus movimientos son manipulados por fuerzas que habitan las sombras. Escucha atentamente. Aquellos que se sienten oprimidos a menudo no reconocen la profundidad de su papel. El peso de sus acciones, aunque parezca pequeño, es la base sobre la cual los grandes vencedores construyeron sus fortunas e influencias. Las torres, imponentes y eternamente vigilantes, se alimentan del esfuerzo constante de los peones, estableciendo el orden y la protección que sustentan la estructura. El dolor de la repetición, la desvalorización y la invisibilidad es una carga que muchos llevan sin cuestionar. Pero la verdad es que ese dolor tiene un propósito: elevar la conciencia sobre la dinámica que nos mantiene aprisionados. Aquí está el paradoja. Al reconocer tu propia vulnerabilidad, empiezas a percibir una nueva forma de poder. Lo que parece ser un juego de ajedrez desproporcionado se revela como una oportunidad para el cambio. Avanza, entonces. Enfrenta la estructura del juego que te limita. Cuestiona la jugada, examina la estrategia. Cuando los peones se unen y son conscientes de su potencial, la jerarquía comienza a tambalearse, y en esa nueva conciencia se esconde la libertad. No eres solo un peón. Eres parte de la estrategia que puede desestabilizar incluso las torres más firmes. Crees que estás en control, pero el movimiento que parece tuyo está, en realidad, dirigido por manos que permanecen ocultas. Al enfrentarte a la sutil matrix que nos rodea, la primera reacción generalmente es la negación. El dolor del reconocimiento está envuelto en confusión, pero esta negación es precisamente lo que sostiene el poder de quienes operan en las sombras. Sus movimientos son precisos y calculados,
Pero el juego está diseñado para ocultar la verdad, para hacerte creer que la carga es tuya, cuando en realidad eres un peón en un juego de ajedrez que ni siquiera comprendes. El primer paso para la liberación es entender que la manipulación se lleva a cabo en el silencio. Es entre líneas, en las jugadas que no vemos, donde los verdaderos estrategas operan. Ellos conocen las debilidades y vulnerabilidades sutiles de la estructura del juego, mientras muchos, atrapados por la repetición, laburan en direcciones predefinidas. Aquellos que controlan el tablero permanecen en su lugar, susurrando órdenes que crean la ilusión de elección. Sientes la presión, ¿verdad? Esa sensación de impotencia en un sistema que no valora tu esfuerzo. Cada esfuerzo parece en vano, cada logro una mera ilusión. Pero la realidad es que, al despertar, surge una nueva perspectiva. Comienzas a darte cuenta de que las piezas a tu alrededor no tienen el mismo valor intrínseco que te había sido impuesto. Los peones tienen el potencial de transformar la estructura del juego. La verdadera debilidad reside en la creencia de que no pueden actuar. En este juego, el silencio no es debilidad, es estrategia. La capacidad de observar y silenciarse te permite comprender las jugadas que permanecen en las sombras. La próxima movida, por lo tanto, debe ser tuya. Es hora de desafiar el statu quo, de posicionarte no como un simple observador, sino como un agente de transformación. El aprendizaje comienza cuando el peón se convierte en algo más que una pieza descartable. Conviértete en el movimiento que cambie el juego. Detrás de la cortina, el verdadero control observa, y el silencio está siendo observado. Eres una pieza en un tablero donde pocos conocen las reglas, y aún así, eres tú quien paga el precio. Cada movimiento, cada susurro en las sombras, revela un patrón de control sutil e implacable. Quienes dominan el juego no son los más visibles, son aquellos que maniobran tras las cortinas. Tienen un conocimiento profundo de la dinámica del poder, y utilizarlo es un arte. El control no se trata solo de dominar, sino de manipular percepciones. Proyectan una ilusión de elección y libertad, mientras que la verdad es una red intrincada de tácticas que aprisiona a los peones. Los estrategas modernos, como Maquiavelo en su época, comprenden que el poder reside en la habilidad de observar y anticipar. En el juego, la verdadera habilidad no es la exhibición, sino la sutileza. El silencio es poderoso. Quien habla demasiado se expone, mientras que quien escucha se prepara. Reunir información, cultivar confianza, articular alianzas. Estas son las tácticas que se mueven por el tablero, invisibles pero decisivas. Los peones creen que sus acciones son autónomas, pero la firmeza de las torres revela la estructura más amplia del control. Cada sacrificio estratégico se disfraza como un movimiento casual, una jugada necesaria. Sacrificar un peón no es una pérdida, es una necesidad para la progresión de los ganadores. Y así, muchos permanecen fijos en sus rutinas, conscientes de que la repetición los consume. Reconocer este ciclo es fundamental. Despertar a la propia vulnerabilidad enciende una nueva forma de poder. Lo que se presenta como limitación puede transformarse en una oportunidad de autovalorización. Al desentrañar las estrategias que manipulaban, aquellos que han sido relegados al silencio pueden emerger más fuertes. La verdadera victoria no es la que se celebra en público, sino aquella que se saborea en la sombra, camuflada en un silencio que susurra estrategias y desestabiliza el juego. La pieza que no se mueve es la que más observa, y en la mirada atenta se esconde la mayor de las fuerzas. En la danza del poder, algunos aprenden a sortear las reglas. Los peones, ahogados en sus rutinas, conocen bien el caldero de frustración que burbujea bajo sus vidas. Pero con el tiempo, se revela que aquellos que juegan de acuerdo a las reglas no son siempre los mejores jugadores. Existen piezas que rompen esta dinámica. Los caballos, por ejemplo, se mueven en un patrón distintivo, saltando sobre las barreras que limitan a los demás. Ellos simbolizan la capacidad de escapar, de maniobrar sobre el tablero de maneras imprevistas. Y aquí reside una verdad poderosa.
La libertad no es solo un deseo, es un movimiento. Observa que, mientras el caballo avanza, desafía la lógica de la expectativa. Su combinación de libertad y estrategia proporciona una perspectiva que puede no ser inmediatamente evidente para los peones. Esto genera inquietud, y esa misma inquietud es la semilla del cambio. Aquellos que osan actuar fuera de lo esperado no solo reconocen la opresión, se atreven a alterarla. En esencia, la lucha contra el sistema opresor no necesita ser una batalla frontal. A veces, el mejor movimiento es aquel que sorprende a todos. El sistema fomenta la repetición, la conformidad, haciendo creer que la única salida es seguir la corriente. Sin embargo, cultivar una mentalidad de caballo requiere valentía. Valentía para elevarse por encima del estado actual, reinventarse y explorar alternativas. Este movimiento no tiene por qué ser ruidoso. De hecho, puede ser tu silencio el que resuene más alto, instigando a quienes te rodean a cuestionar su propia forma de moverse. Al adoptar esta postura activa, comenzamos a reescribir las reglas de nuestro propio juego. El cambio surge desde adentro. No es necesario esperar a que las torres concedan espacio. El poder fluye libremente entre aquellos que se niegan a conformarse. La transformación de un peón en un caballo no requiere la validación de los demás. Requiere autoconocimiento y una estrategia silenciosa, pero asertiva. El verdadero movimiento no se revela en la ausencia de control, sino en el arte de moldearlo con cada paso dado. Estás en un juego, pero no todos juegan de la misma manera. Mientras tú avanzas, algunos observan y controlan. En los tras bambalinas del tablero, la verdadera escena se despliega. Es aquí donde la invisibilidad de las decisiones se vuelve palpable, revelando la dinámica de poder que moldea el mundo. La mayoría de nosotros, atrapados en nuestras rutinas, permanece ajena a estas maniobras. Lo que puede parecer una secuencia lógica de movimientos es, en verdad, un teatro donde la mayoría actúa en una obra escrita por unos pocos. Las líneas que seguimos han sido trazadas por aquellos que operan más allá de la vista, en una penumbra oculta, manipulando piezas que ni siquiera reconocemos como propias. Cada peón en el tablero lucha contra el tiempo, contra la repetición de su función. El peso de sus acciones, no obstante, es ignorado hasta que la estructura que lo rodea empieza a temblar. Las decisiones que impactan sus vidas no son tomadas por ustedes, son impuestas. Y aquí reside el paradoja. Al no ver estos tras bambalinas, cedes tu poder. Esta entrega transforma tu silencio en complicidad, mientras las sombras que comparan tus jugadas emergen como los verdaderos ganadores del juego. Estamos insertos en un ciclo que alimenta la opresión invisible. Esta estructura no solo deshumaniza los movimientos de los peones, sino que también los reafirma. Lo que sientes, el agotamiento, la desvalorización, la sensación de impotencia, no son fallas individuales, son consecuencias de una manipulación que se renueva cada día, donde tu resistencia es monotonía y no rebeldía. Pero imagina si, al desvelar este panorama, pudieras cambiar el juego. El mundo no es un laberinto de desesperación, sino una arena de oportunidades. Al reconocer tu posición, inicias la transición, de la invisibilidad a la conciencia, del sacrificio a la lucha. Pasas a actuar. Te posicionas no solo como un peón, sino como parte de la estrategia que puede cambiar la estructura. El silencio bajo el control es una invitación a la esclavitud. Un silencio percibido es un susurro de poder. Cuando te desconectas del sistema, comienzas a entender que nunca te necesitó para funcionar. Vivimos inmersos en un juego donde la desconexión a menudo se ve como una debilidad. Pero ¿y si esa desconexión es la clave para tu libertad? Al alejarte del tablero, obtienes una perspectiva privilegiada. El control no está en seguir las reglas, sino en saber cuándo desafiar el juego. La sensación de estar atrapado, de ser un peón sacrificado en nombre de un orden establecido, es familiar. Sientes esa presión, el peso de la repetición que moldea tu vida. El sistema se alimenta de tu conformidad, pero incluso entre las sombras puedes descubrir la luz de tu propia autonomía.
El verdadero poder reside en la capacidad de desechar la ilusión del control. La desconexión no es el final, es un punto de inflexión. Al reconocer el patrón, ves cómo los jugadores en las sombras utilizan tu necesidad de pertenencia y aceptación para perpetuar la opresión. Tu vida en el tablero ha sido una serie de jugadas predeterminadas, pero al entender este mecanismo, puedes actuar de manera estratégica. Silenciarse, retirarse, observar. Esa es la esencia de la desconexión. Lo que parece ausencia puede ser, en realidad, una inmersión profunda en tu propio potencial. Imagina esto. Cuando te alejas, comienzas a darte cuenta de que cada movimiento tuyo no es un reflejo de lo que debería ser, sino una expresión de lo que realmente eres. Te unes a otros que también se cuestionan, formando una red invisible de resistencia. Tu desconexión se convierte en un vínculo que no solo desafía la jerarquía, sino que redefine el propio concepto de lucha. Es el acto de no participar lo que instiga cambios. El poder no reside solo en la presencia, reside en la condición de ser invisible. Al elegir no ser parte del juego que te limita, te conviertes en un agente de transformación silencioso. La fuerza del silencio puede hacer caer muros que voces altas nunca podrán derribar. Estás atrapado en un tablero cuyas reglas nunca fueron hechas para ti. En la incesante lucha por el reconocimiento, muchos se ven acorralados en un ciclo de desvalorización. Cada movimiento, un intento desesperado de ser notado. Cada esfuerzo, un eco sin respuesta. Eres tú, un peón, luchando por destacar, pero la realidad es que estos juegos de poder fueron diseñados para silenciar. Lo que parecía ser tu jugada es, en realidad, parte de un guión escrito por quienes están en las sombras. Esta verdad puede ser incómoda, pero es la clave para la liberación. El primer paso hacia el cambio no está en dudar de tu fuerza, sino en cuestionar el propio tablero. ¿Por qué aceptar jugar un juego cuyas reglas te ponen en desventaja? Reconocer la dinámica existente es desmascarar la opresión que nos mantiene en posiciones limitadas. El poder se sostiene en la repetición. La verdadera revolución comienza al reescribir esas reglas. La transformación exige valentía. No es necesario gritar tus demandas de cambio para que el mundo escuche. A veces, la mayor rebeldía es el silencio. El silencio que porta poder, que desafía la narrativa y en su quietud genera nuevas posibilidades. Libérate de la necesidad de validación externa. Cuando te niegas a conformarte, te conviertes en un factor disruptivo en el juego. Imagina la escena. Un grupo de peones, unidos, comienzan a reconocer que no son solo piezas descartables. Juntos, tienen el poder de desestabilizar la estrategia de las torres. El juego entonces cambia de rumbo. El miedo que antes paralizaba se vuelve impulso. Cada uno entiende que su presencia colectiva es una fuerza. La verdadera aura del control no proviene de la conformidad, sino de la audacia de ser diferente. No necesitas buscar la aprobación de las torres. La verdadera victoria es descubrir que el cambio comienza dentro de ti. Reescribir las reglas no es una acción, es un estado mental. Te estás preguntando si la vida es un tablero de ajedrez o un juego de cartas marcadas. A lo largo de esta jornada, has confrontado la realidad de ser una pieza en un juego cuyas reglas no elegiste. Has sentido la opresión del silencio, el peso del sacrificio y la deshumanización camuflada bajo la superficialidad de las interacciones cotidianas. Cada movimiento tuyo, un intento de afirmarte en un escenario muchas veces indiferente. Pero al perseverar, comienzas a entender que la verdadera táctica no está en jugar según las normas establecidas, sino en reescribir las reglas del propio juego. El dolor da paso a una nueva percepción. Mirar bien dentro del tablero te revela un horizonte de posibilidades que pocos se atreven a contemplar. La estructura que parecía inmutable se vuelve vulnerable cuando te niegas a seguir las jugadas predecibles de quienes controlan el juego. Cada peón que se une conforma un ejército invisible, y cada silenciamiento deja de ser una debilidad para convertirse en una estrategia de poder. La sabiduría de Maquiavelo no reside en dominar, sino en comprender.
El poder es una danza sutil donde el entendimiento se convierte en tu mejor arma. Date cuenta, la verdadera fuerza no está en la visibilidad, sino en la capacidad de moverte con astucia y silencio. Todos tienen un papel que va más allá de lo que los ojos pueden ver. Los sacrificios de los peones pavimentan el camino hacia la ascensión de otros, pero eso no significa que el cambio sea imposible. El juego continúa y la mesa está siendo reordenada. Es hora de tomar las riendas. Muévete con cautela, pero con propósito. Conéctate con aquellos que, al igual que tú, están listos para desafiar el tablero que los ha limitado. La combinación de acción inteligente y conciencia colectiva puede desmantelar los cimientos solidificados por las torres de poder. No dejes que las sombras definan tu espacio. El silencio que eliges puede desestabilizar incluso a los más poderosos. Cuando te niegas a ser un mero participante, la verdadera lucha por la transformación comienza. Sé el movimiento que restaura el equilibrio y recuerda, en el juego del poder, quien se silencia, a menudo resuena con más fuerza.